Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues Buddy. Buddy. Vale. Arrancamos siempre en el mar, así que voy a pedirte que con este sonido de mar me digas dónde se va tu cabeza. Pues se va al mar de Cádiz. Yo la primera vez que voy al mar, bueno, me llevan al mar con 1 año y medio. Me llevan en un viaje de estos domingueros que se solían hacer. Yo digo por Andalucía porque yo sé que se hacían por Andalucía, igual se hacen en más lugares de España, ¿no? Y eran estos viajes que te ibas el domingo por la mañana, muy temprano, echabas allí el día con la familia y luego por la noche pues se volvía de vuelta. Y lleváis la tortilla y la nevera, la sombrilla. La sombrilla, las hamacas y... La sandía. Y todo lo que se podía. El melón. El melón, totalmente. Sí. Y luego ya es cierto que tardé muchísimo tiempo en volver al mar porque yo trabajaba con mi padre, no tenía vacaciones y pasé durante mucho tiempo añorando el mar, porque no sé por qué, pero yo que soy de un lugar, de una ciudad interior, no sé por qué tengo un arraigo con el mar y un apego con el mar increíble. Yo de hecho me encantaría terminar mis días viviendo en un lugar con mar. En un lugar con mar. Sí. ¿No recordarías cuándo, después de este tiempo en el que no tenías vacaciones, volviste? Sí. ¿Sí? Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo, he sido toda la vida muy, muy fan de Ana Belén y Víctor Manuel y los veranos me los dedicaba, ahorraba y me los dedicaba a prácticamente hacer gira con ellos. Era un friki fan de estos que les perseguía a todas partes y en uno de estos conciertos conocí a un chico que le pasaba como a mí, que le seguía por toda España. Antonio vivía en Villajoyosa y me invitó a su casa, al mar, y me fui con mi mejor amigo de la infancia, que sigue siendo mi mejor amigo, Antonio José. Y esa es la primera vez que yo regresé al mar, y fue al mar de Villajoyosa. Luego ya digo que las veces que más he ido al mar, que he ido durante 15 o 16 años seguidos a la costa gaditana, pero la primera vez que yo vuelvo al mar desde esa primera vez que he comentado antes, que cuando era pequeño, pues fue a Villajoyosa. Qué emoción esa vuelta, ¿eh? Qué emoción ya con la conciencia de estoy volviendo al mar, estoy volviendo a disfrutar del sonido de las olas, del ruido del mar, de la arena. De la tranquilidad. Con conciencia, ¿no? Sí, con conciencia. A mí el mar me transmite una paz, Sí. me coloca en un sitio maravilloso, rodeado eso de paz. Yo me puedo pasar las horas y las horas sentado en el mar, simplemente escuchando el ruido del mar o mirando al horizonte, ¿no? Dime, ¿qué recuerdas de la casa de tu tía Encarna? Es decir, si recuerdas el salón o si tenía vestíbulo o la cocina. Dime qué recuerdas de la casa de tu tía Encarna. La recuerdo muy bien porque sigo yendo allí cuando voy a Córdoba. La hija de mi tía Encarna, mi prima Maruja, sigue viviendo ahí y yo, fíjate que de todas las casas que tengo en Córdoba, me refiero a todas las casas de mi familia, porque yo no tengo casa en Córdoba, pero está la casa de mis padres, la de mis 5 hermanos que tengo allí, y siempre vuelvo a la casa de mi tía Encarna, que es un piso pequeñísimo, con un
un salón a la entrada, una cocina pequeñita, el pasillo, el baño, luego está como le decían, la salita. La salita. Que es donde se hacía la vida. Que se hacía la vida, sí. Sí. Pues, el salón era como de paso, era Sí, una cosa... para ocasiones especiales. Era una ¿no? cosa surrealista, ¿no? Porque el salón era como que no se utilizaba prácticamente. Y luego había solamente un dormitorio, y fíjate que hubo un momento en que allí vivíamos 4 personas. Vivían mis tíos, vivía mi prima, que sigue viviendo allí, y vivía yo. Y mi cuna era 2 sillones unidos, y esa era mi cuna. ¿Tú fuiste feliz en esa casa, en casa de tu tía Encarna? Yo fui muy feliz, yo fui un niño muy, muy feliz. La verdad es que sí, que todos los recuerdos que tengo de esa casa son maravillosos, y fui un niño muy feliz. Ella canturreaba, tu tía Encarna. ¿Dónde la estarías viendo en esa casa? ¿En la salita? Ella cosía. Cosiendo, eso te iba a decir. Cosiendo. Ella cosía, cantaba, y yo siempre la recuerdo, pues eso, cortando patrones. A veces me hacía que le ayudase, ¿no? a poner alfileres en esos patrones, o a cortar patrones, y la recuerdo pues con muchísimo cariño, y es una casa que yo creo que estará ahí todo lo que me quede de vida, porque yo creo que mi prima no va a salir de ahí, va a seguir viviendo ahí siempre. Y luego yo espero recuperarla, me encantaría recuperar esa casa. Es la casa en la que te criaste, en la que viviste toda tu infancia. Toda mi infancia, hasta que me vine a Madrid. Sí. Vamos a otra imagen. Gran Teatro de Córdoba, Gallinero, un niño pequeño, ha pagado 5 pesetas para entrar, pies colgando, sí, viendo una función. Me emociona mucho esa parte de mi vida, porque yo iba muchísimo Yo empiezo con la adolescencia. En el colegio, en EGB, me mandan leer La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, la cual me sé de memoria a día de hoy. Porque, dime algo de La casa de Bernarda Alba. Pues, por ejemplo, Adela, cuando quiere salir y dice: mañana me pondré mi vestido verde y saldré a la calle, yo quiero salir, yo quiero salir. Y me enamoré seguí leyendo funciones de Lorca, y a partir de ahí pues empecé a ir al teatro, al Gallinero, como tú bien dices, que era el gallinero, porque eran unos escalones de madera grandísimos, altísimos, y que yo, al ser tan pequeñito, se me quedaban los pies colgando. Pero iba casi todos los fines de semana, porque a día de hoy yo creo que la programación del teatro de Córdoba, bueno, pues es menos frecuente, ¿no? Pero antiguamente yo recuerdo que casi todos los fines de semana iba a una función de teatro, y yo pues iba cada fin de semana a ver casi todas las funciones que iban, y desde el Gallinero pues a mí me apetecía volar hasta el escenario y hacer lo que hacían aquella gente que estaba subida allí, que a mí me parecía magia, ¿no? Dar vida, contar aquellas historias, dar vida a esos personajes, ¿no? Y ahí es donde a mí me empieza a entrar el gusanillo de querer ser actor, ¿no? Yo quiero ser esto, quiero dar vida a estos personajes. Yo creo que también, volviendo a La casa de Bernarda Alba, yo fui un niño tímido, un niño que le costaba expresarse. De hecho, yo durante mucho tiempo tartamudeaba, lo hago según qué situación a día de hoy. Yo creo que era porque yo estaba oculto en mi homosexualidad. Yo sufrí lo que hoy llaman bullying en el colegio, porque yo de pequeñito tenía mucha pluma y me insultaban, y bueno, pues no voy a repetir los insultos, pero sí se metían conmigo, y bueno, y de alguna manera a mí me tocaba mucho La casa de Bernarda Alba porque también había mucha represión, también había mucha
mucho, esas mujeres tenían mucha necesidad de gritar a los cuatro vientos por su libertad. Esa ¿no? frase de Adela, esta noche voy a salir, me voy a poner el mi vestido verde. Yo quiero salir, efectivamente. Y yo, de alguna manera, me sentía identificado con esa forma de yo quiero salir, yo me quería expresar, ¿no? Y que el expresarme no sirviera para sentirme amenazado con el dedo acusador, ¿no? Y yo creo, bueno, Lorca era yo creo que era un tipo muy adelantado a su tiempo y tanto en sus poesías como en sus obras de teatro reclamaba siempre el derecho a la vida y el derecho a ser cada uno como le diese la gana ser, ¿no? Hemos hablado del gallinero, de cómo entra esa necesidad esa sensación de quiero ser actor, entra por los pies de ese niño que está sentado en el gallinero, de la casa de la tía Encarna donde vivías, de la pescadería de tu padre donde trabajabas. Hay una frase que a ti te cambia la vida. Es una frase que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Sí, yo es cierto que para dormir siempre me ponía música, me quedaba dormido escuchando música y por aquel entonces pues yo era muy de de cantautores y escuchaba, como he dicho antes, pues a Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Serrat, Silvio Rodríguez y una canción como era La Frente Marchita, que yo había escuchado pues 400 veces, nunca había reparado en esa frase, nunca me había tocado esa frase de una manera especial, ¿no? Pero sí es cierto que por aquel tiempo ya me rondaba a mí en la cabeza el quererme marchar a Madrid a estudiar arte dramático, ¿no? Pero tenía mucho miedo a la oposición de mi familia, miedo a la oposición de mis amigos, porque cuando yo contaba que quería ser actor, todo el mundo me decía que estaba loco, que dónde iba con esa cara, que dónde iba sin padrino, que eso era muy difícil. Y la verdad es que yo me sentía infeliz porque para mí prioritaba el querer ser actor o al menos probarlo, como dice la canción, ¿no? Y una de las noches que estaba escuchando esa canción, pues esa frase maravillosa me tocó el alma, y no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, y dije, pues no lo voy a añorar, voy a probar. Y al día siguiente, pues gestioné todo por teléfono, llamé a la escuela de Cristina Rota, lo gestioné todo por teléfono sin decirle nada a nadie, y el primer día que yo hablo con mi padre, sobre todo, que era con el que tenía que hablar porque yo trabajaba con él, pues le digo, el sábado empiezo a dar clases en una escuela de Madrid para ser actor. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Te emocionas y me emociono yo, ¿eh? Sí, me emociono muchísimo. Buena parte de Sabina me encanta, me parece un poeta. Porque tu padre, ¿qué te dijo cuando dijiste que mañana me voy, que voy a ser actor?
Bueno, mi padre yo creo que ya prácticamente se lo lía porque yo ya le había dicho en alguna ocasión que mi sueño era algún día irme a Madrid. Es cierto que bueno que él nunca se lo tomó en serio, al igual que no se lo tomó en serio nadie de mi familia. Pero bueno, sinceramente no se opuso ni me dijo no, me dijo bueno pues tú verás lo que haces, no muy convencido. Y me dijo bueno ya te darás cuenta y volverás. Él estaba confiado, tanto él como mis hermanos estaban confiados en que yo volvería, que lo intentaría, pero que volvería y que no me iría bien. Hoy el mejor regalo que me puede hacer la vida es que llego a Córdoba, mi padre que decía que los hombres no lloraban, que bueno, de hecho a mí, mi padre cuando me reñía, yo he sido siempre muy llorón, y mi padre cuando me reñía me decía, ya estás llorando, los que lloran son las mujeres y los mariquitas. Y yo ahora cuando voy a Córdoba y se me abraza y llora, le digo, con la edad te estás volviendo mariquita. Hay una parte muy bonita cuando llegas a Madrid, la escuela de Cristina Rota, y conoces a toda la gente de Animalario, y bueno, y empiezas a poner en marcha tu sueño, que es cuando Dani Martín te dice que te vayas a vivir a su casa con sus padres. Sí. ¿Eso cómo fue? Pues yo vivía en una pensión en la calle Doctor Cortezo, que me costaba 1.000 pesetas la noche, y la verdad es que era una pensión decadente, con una habitación que daba a un patio interior que olía, subía una peste a calamares fritos y bueno, Dani... Sales de la pescadería y te vas a un sitio donde huele a calamar frito. Me seguía. El mundo pescado me seguía. Y entonces Dani pues era compañero mío en clase y un día se presentó en la pensión. Él ya había venido conmigo en alguna ocasión, pues salíamos de clase y yo iba a dejar la bolsa o cualquier cosa a la pensión y él había visto aquella pensión y no le parecía muy bien que yo estuviese, que su amigo estuviese allí. Y entonces apareció un día, me trajo un billete de 10.000 pesetas, que se lo había dado su madre para mí, y me dijo que me fuese a vivir con ellos al Jete, a la casa familiar, donde vivían sus padres, Miriam, su hermana, que desgraciadamente ya no está, y Dani, y estuve viviendo allí un tiempo con ellos. ¿Sabes que cuando estuvo aquí Dani Martín de Gato Pardo, contó la historia de esa casa, que no sé si tú la conoces? Sí. Y vamos a recordar, porque cuando se ve que venías y que habías vivido en casa de Dani Martín, digo, voy a recuperar este fragmento que nos contó de Gato Pardo, porque es una casa que construyó su padre con sus propias manos. Cuando yo tenía 6 años, yo llegué a vivir a unas viviendas de protección oficial en un pueblo a las afueras de Madrid, precioso, pero las viviendas se quedaron sin terminar de construir porque la constructora dio quiebra. Entonces nuestros padres tuvieron que terminarse las vallas, los accesos a las casas. Mi padre era delineante y tenía un amigo que era ingeniero y entre los dos hicieron toda la instalación de la calefacción, soldando con estaño y demás, y era precioso. Sí. Pues ahí estuve yo en esa casa y la verdad es que me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo porque fueron como mi segunda familia. Aquí en Madrid me trataron maravillosamente, pasé ahí incluso algún fin de año, le compraban regalos a sus hijos y yo, como me consideraban otro hijo, también tenía mi regalo. Y la verdad es que le estaré eternamente agradecido a esa familia porque para ellos a día de hoy sigo siendo un hijo más. Vamos al momento en el que ganas el Goya, por días de fútbol. Imagínate, ¿no? Eso sí que fue llegar y besar el santo.
Vamos a poner el discurso, el agradecimiento. Está un poco más corto de cómo lo diste, pero vamos a escucharlo y luego te voy a preguntar una cosa. Vale. Bien, el premio es para Fernando Tejero. Me he traído una chuleta porque no sabía si voy a poder hablar. Bueno, muchas gracias a los miembros de la Academia por concederme este premio. A David Serrano por este regalo tan bonito que me has hecho y por hacerme partícipe de esta aventura. Que quisiera dedicar este Goya a dos personas que han tenido mucho que ver con todo lo que me está pasando, que son Luis Narciso y Alberto San Juan. A mis padres, mis hermanos, mi familia, a todos mis amigos, ellos saben quiénes son y dónde están. Y a dos personas que estén donde estén, se sentirán muy orgullosas de mí. Ernesto, pa' tus cojones. Con ese Ernesto pa' tus cojones que hizo historia, Ernesto Alterio. Bueno, te voy a preguntar por qué Fernando Tejero se ha puesto Buddy de seudónimo. Pues por mi perro, por un perro que me regaló Dani Martín. ¿Ah, sí? Sí, un Westie. Él fue a hacer un videoclip, creo, a Londres y me trajo a Buddy. Y bueno, fue mi compañerito durante 10 años, pasó conmigo penas y alegrías y era un perro al que conocía toda la profesión porque yo me lo llevaba, era como una prolongación mía, ¿no? Y bueno, y le puse Buddy en homenaje a Woody Allen, por el respeto y por la admiración que le tengo a Woody Allen, que yo creo que es uno de mis directores favoritos, de mis creadores favoritos, y uno de mis sueños sería trabajar algún día con Woody Allen. Y ya te digo que por eso, bueno, y luego por... No es una de esas dos personas que ya no están, que dices, dos personas que ya no están y que se sentirán muy orgullosos de mí. No, eran mis tíos, era mi tía Encarna y mi tío Encarna. Mariano, sí, ellos eran los que no estaban y hubiese deseado con todo el corazón que hubiesen estado porque tenían muchísimas ganas y muchísima ilusión en que yo consiguiera mi sueño y bueno, yo creo que estarían por ahí pululando por algún rincón de ese escenario seguramente, pero sí era ellos. Eran ellos dos. La etapa aquella de La que se avecina, Aquí no hay quien viva, tanto éxito, ¿esa cómo la recuerdas? Bueno, la recuerdo, a mí me costó canalizar todo aquello, porque ten en cuenta de que yo hago Los lunes al sol, bueno, empiezo haciendo teatro con Animalario, como Sí. tú bien has dicho antes, y de repente hago Los lunes al sol, hago Torremolinos 73, hago Días de fútbol, y me proponen hacer Aquí no hay quien viva. Y de repente no me conoce nadie y un día salgo a la calle y me conoce hasta el perro de la paradera y a mí me costaba, sobre todo porque curiosamente cuando yo alcanzo ese éxito, por llamarlo de alguna manera, pues Buddy se enferma. Pierdo a un familiar mío que para mí era como mi hermano y termino una relación de pareja que me destrozó vivo. Y claro, yo salí a la calle y todo eran piropos y cosas bonitas y halagos y oye, muchas gracias por hacerme reír, muchas gracias por tu trabajo. Y luego yo subía solo a mi casa y decía, ¿y a mí ahora quién me hace reír? ¿No? Y es esa contradicción tan grande, ¿no? de que yo luego subía a casa y me hinchaba de llorar porque realmente yo no tenía a nadie aquí. Y entonces yo me sentía más solo que nunca. Fíjate que bajaba a la calle y no podía casi andar porque todo el mundo se paraba a comentarme cosas, como te he dicho, pero luego yo subía a casa y me encontraba con la realidad de cualquier persona, ¿no? Me encontraba solo, con muchísimo éxito a nivel profesional, con muchísimos guiones, con
muchísimas propuestas de trabajo, pero bueno, de alguna manera yo siempre he intentado verle a todo lo negativo, he intentado buscarle el lado positivo, aunque a veces cueste. Lo llorarías todo, ¿no? Durante Todo. ese tiempo. Todo. Fui al psicólogo. Me recuerdo que estuve 3/4 de hora llorando, llorando, hasta que me preguntó la psicóloga, ¿y tu padre? Y dije, uy, yo no quiero pasado pisado, yo no quiero, yo sé lo que me pasa ahora y yo quiero solucionar lo que me pasa ahora, y eso pues más adelante, pues quizás sí, pero yo ahora quiero saber qué me pasa, que yo sabía perfectamente lo que me pasaba, lo que pasa que tú bien sabes que contárselo a alguien, sobre todo a un profesional, pues siempre ayuda, ¿no? Sí. ¿Y te sientes tranquilo mirándote en el espejo diciendo, vale, sé quién soy? Tengo días que sí yo creo que me conozco demasiado. Sí. Por eso es por lo que lo paso mal también, ¿no? Porque hay cosas de mí que no me gustan. Por ejemplo, curiosamente hay muchas cosas que yo le reprochaba, o sea que no tenía valor de reprochárselo, pero que me sentaban muy mal de mi padre, ¿no? Pues expresiones, un modo de dirigirse a la gente, o mi padre estaba siempre en una continua queja, y yo muchas veces me levanto y soy una queja con patas, y cosas que yo le reprochaba a mi padre ahora las veo en mí y me horroriza, ¿no? Porque yo digo, pero si yo no quiero, era lo que yo le reprochaba a mi padre, yo no quiero esto, e intento huir de ahí. Pero bueno, sí estoy contento porque con el paso de los años a lo que sí he aprendido es a conocerme, a saber lo que quiero, a intentar saber cómo quiero ser, intento ser como me gustaría. Hay veces que sale, hay veces que no, depende de las circunstancias, pero porque a veces todavía me da mucho pudor mostrarme como soy, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría, el otro día con Petra Martínez, con la actriz compañera mía a la que adoro, me decía, mira, estoy aquí hablando con un actor, que por respeto no voy a decir el nombre, porque me pareció mal lo que me hizo en una gala de premios hace poco, y se lo he dicho, dice, porque lo tenía ahí guardado y se lo he dicho, y dice, yo con la edad he aprendido a decir lo bueno y lo malo. Y a mí me encantaría tener ese valor de decir a veces, oye, pues esto me ha sentado mal, ¿no? O no me gusta lo que me has dicho, o me ha sentado mal, o hay otra forma de decirlo, ¿no? Es curioso, Fernando Tejero, porque cuando dices eso, que te gustaría llegar a un momento de tu vida en el que, como Petra Martínez, dices lo que sientes o lo que piensas, lo que te sienta mal, lo que te sienta bien. Sin embargo, en este rato de entrevista has dado las gracias a un montón de gente. Sí. Has dado las gracias a tu tía Encarna, a tu tío Antonio, a los padres de Dani Martín, incluso a tu padre por abrazarte llorando. Llorando, sí. Sí, soy muy agradecido. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y yo sí, eternamente a cualquier persona que haya hecho algo en mi vida, que me haya aportado, que yo sienta que me ha hecho ser mejor persona, por supuesto que les estaré agradecido eternamente. Por ejemplo, Alberto San Juan, cada premio que me dan o cada homenaje que me hacen, siempre le doy las gracias a Alberto San Juan, porque fue la primera persona que se fijó en mí en un escenario, y el que me dio la primera oportunidad de subirme al escenario, ¿no? Y él me dice, pero vas a estar toda la vida con eso, pesado. Y digo, pues sí, porque eso es muy de agradecer, porque él siempre me dice, es que si no, tú tenías mucho talento, si no me llego a fijar yo, se habría fijado otra persona. Digo, bueno, pero fuiste tú. Y eso pues se me queda en un pedestal ahí al lado de mi corazón, donde yo guardo los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida. Fernando Tejero, vámonos a un faro. Entonces dime, ¿con quién estarías? Yo creo que vamos a hacer que esté Woody también. Y dime, ¿con quién estarías a encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando? Pues
Me gustaría encontrarme con Woody, que ya lo has dicho tú. Me gustaría encontrarme con muchas personas que ya no están, con mis tíos, con Emma Penella, por ejemplo, me encantaría, con Mariví Bilbao, con gente que han significado mucho para mí y que me hicieron mucho bien y que me enseñaron mucho de esta profesión. Me encantaría también estar con amigos que ya no están y por qué no con los amigos que tengo ahora, que para mí son muy necesarios. Yo creo que si no tuviese los amigos que tengo, la vida sería mucho más difícil y sería otra vida sin ninguna duda. Y me encantaría que sonara una canción de Luz Casal que se llama Volver a comenzar, que es de su último disco, y me encantaría que fuese esa canción. Fernando Tejero, ha sido un placer que has estado aquí en este faro, charlando. Qué corto se me ha conmigo. hecho. El placer ha sido mío, de verdad. Y he estado feliz, he estado tranquilo y ha sido como una pequeña catarsis, de verdad. Gracias. Gracias. Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos y tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear.
vértigos. Suscríbete al Gato Pardo. Pero solo Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.